Hola, continuamos con el curso de ampliación de física y ahora llegamos al tema 7, que es el tema de óptica, donde vamos a dividir dos partes, lo que se conoce como óptica física y óptica geométrica. La primera parte es óptica geométrica, o veremos óptica física, y vamos a empezar con la propagación de la luz, reflexión y refracción, ¿vale? ¿Qué es la luz, ¿vale? ¿Qué es la luz? Es una de las preguntas que durante más tiempo, o sea, los científicos, los físicos, más tiempo han necesitado para verdaderamente responder a esa pregunta de qué es la luz, ¿no? Lógicamente nosotros, la luz es un concepto que conocemos el ser humano desde hace miles y miles de años, ¿no? Y digamos, conocemos que no hemos planteado esa pregunta, ¿qué es la luz? Y por eso hay teorías muy antiguas que hablaban de que la luz era como una especie bueno, pues eso, de onda o de una especie de algo que salía de nuestros ojos, partículas, ondas, una señal, ¿vale? Que salía de nuestros ojos, iba a los objetos, volvía. Hoy en día la luz, ya sabéis que es la parte del espectro electromagnético, ¿vale? Que es captada por el ser humano. Y lógicamente nosotros captamos principalmente la luz que proviene del Sol, y el Sol emite energía a todas las frecuencias, pero el máximo de lo que emite el Sol, ¿vale? El espectro de emisión del Sol hace algo de esta forma, y su máximo, ¿vale? Este máximo, donde emite más energía el Sol, está en el visible, ¿vale? Entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros del rojo y el azul, ¿vale? Entonces nuestro sentido de la visión se ha adaptado para ser capaz de percibir en ese máximo, ¿vale? De emisión del Sol, ¿vale? Por debajo y por arriba no somos capaces de percibir, pero también nos está llegando energía del Sol, ¿vale? No voy a dedicarle mucho tiempo a la definición de luz. Normalmente me gustaba leer en clase el capítulo del Tipler, la introducción al capítulo del Tipler, donde hablaba de este problema histórico de la luz, desde sus orígenes con Newton, Huygens, hasta su parte final, digamos, donde encontramos que la luz, bueno, pues no sabemos si es eso una onda o una partícula, por eso a veces se comporta como onda, a veces se comporta como partícula, y por eso surge la dualidad onda-partícula, algo que al final sucede con cualquier partícula. Los electrones, los protones también tienen esta dualidad. Pero bueno, ahora revisando un poquito ese contexto histórico, he visto que incluso en Wikipedia también te presenta toda esta historia de la luz. Creo que es interesante que le echéis un vistazo a este problema de qué es la luz. No voy a dedicarle ahora un vídeo solo a eso, sino voy a comenzar, ¿vale?, con la propagación de la luz, ¿vale? Ya os digo, la luz es esa energía electromagnética que se encuentra en el rango del visible. Visible va desde los 400 nanómetros en longitud de onda a los 700 nanómetros, ¿vale? Y ahora pasaríamos a la reflexión y la refracción, ¿vale? Son dos propiedades muy básicas de la luz, y esto es lo que sucede cuando la luz llega a una separación entre dos medios y se mantiene en el medio, ¿vale? Esto sería la reflexión, ¿vale? La reflexión es cómo se propaga la luz cuando llega a una separación entre medios, ¿vale? Y no pasa al segundo medio, se queda en el primer medio. Y aquí lo que sabéis es la ley de la reflexión, me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Vale, aquí es muy importante que en óptica los ángulos siempre se van a medir con respecto a la normal. Si esta es la superficie, con respecto a la que voy a incidir, la normal va en esta dirección, ¿vale? Esto es la normal. La normal es o perpendicular a la superficie, ¿vale? Entonces los ángulos se miden con respecto a la normal. En este caso tenemos un espejo plano, pero podríamos tener un espejo cóncavo o convexo, ¿vale? Lo de cóncavo o convexo ya sabéis que depende de dónde se mire. Esto normalmente va a ser cóncavo cuando lo miramos desde esta zona de aquí. Entonces la normal en un espejo cóncavo, ¿vale?, va hacia el centro de curvatura, ¿vale? Esto sería la normal en este punto. La normal en este punto, esta sería, ¿vale? Siempre pasa por el centro de curvatura. Las normales llegan de esta forma. Entonces, si tengo una reflexión en un espejo como este, pues vale, pues si yo llego a la superficie con un ángulo, imaginaros que yo llego con este ángulo, ese ángulo con respecto a la normal en este punto sería esta, ¿vale? Esa sería la normal, y entonces si esto es el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, perdón, tiene que ser el mismo. Entonces este ángulo tiene que ser el mismo. Entonces si la luz incide sobre ese punto, sale en esta dirección, ¿vale? Aquí es mucho más simple. En un espejo incidimos en una dirección, ángulo de incidencia y ángulo de refracción igual, pero aquí también se cumple.
ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Esto es lo que se conoce como la ley de la reflexión. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿vale? Algo muy simple, que ya hace 600 o 700 años que el ser humano lo conoce, ¿vale? No me acuerdo en qué momento se vio esta ley, pero es muy antigua, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto, digamos, esta demostración esta demostración teórica se puede realizar a partir de un principio que es el principio de Fermat, pero que lo voy a decir a continuación con la refracción, ¿vale? Que es cómo se propaga la luz cuando cambia de medio. Aquí estamos hablando cómo se propaga la luz cuando no cambio de medio, tengo la reflexión, y ahora vamos a pasar a la refracción, ¿vale? Que es también la propagación de la luz, pero cuando sufre un cambio de medio, ¿vale? Entonces, esto es un poquito más complejo, pero bueno, refracción. Refracción, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener es un cambio de medio. Aquí vamos a tener un determinado medio, donde la luz se va a medir, o sea, la propiedad del medio se va a medir a partir del índice de refracción. Ya no lo definiré, el índice de refracción ya sabéis, no lo sabéis, pero quizá el instituto, que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío partido por la velocidad de propagación de la luz en el medio en el que estoy. Es decir, este índice de refracción está relacionado con la velocidad de propagación de la luz en este medio. Esto es un medio 1 y aquí vamos a tener un medio 2. Entonces el medio 2 se caracteriza o bien por el índice de refracción del medio 2 o bien por la velocidad del medio 2, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la refracción? ¿Vale? Pues que, bueno, la ley de la refracción la conocéis, ahora la vamos a demostrar, es la ley de Snell, ¿vale? Me dice esto que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción, ¿vale? Esta R no es reflexión, antes estaba hablando de reflexión, ahora hablo de refracción, ¿vale? Entonces, los índices de refracción, ¿vale? Son de un medio y del otro. Entonces, esta es la normal, ¿vale? Tengamos una separación entre dos medios que es simplemente una línea recta. Esto puede ser aire y esto puede ser agua. La luz incide sobre este medio, ¿vale? Con un cierto ángulo, ¿vale? Aquí quiero hacer incidir sobre ese punto, a lo mejor para que lleguemos al punto donde he dibujado la normal, podría haberme esperado a dibujar la normal, bueno, así, ¿vale? Este sería el ángulo de incidencia, ¿vale? Entonces, la ley de Snell me dice que el índice de refracción de este medio, supongamos que esto es aire, y si es aire el índice de refracción del aire es 1, y esto es agua, el índice de refracción va a ser mayor que este, entonces si este índice es mayor, el seno del ángulo, el ángulo tiene que ser menor, ¿vale? Para que esta igualdad se cumpla, ¿vale? Ahora, cuando lo demuestre, empezaré con este tipo de reflexiones, pero si yo paso de un índice de refracción menor a uno mayor, los ángulos se cierran, entonces este sería como se ha cerrado el ángulo, este es el ángulo de incidencia, y este es el ángulo de refracción, ¿vale? Incidencia y refracción. Y eso es lo que me dice la ley de Snell, ¿vale? Que el ángulo este de incidencia, su seno, por el índice de refracción de este medio, es igual al segundo índice de refracción por el ángulo del segundo medio. Pero esto es lo que voy a demostrar ahora con óptica geométrica, ¿vale? Vosotros estáis dando geometría gráfica, entonces sabéis bastante de este tipo de demostraciones, ¿vale? Entonces voy a hacer una pequeña demostración a través de óptica geométrica de esta ley de Snell, ¿vale? No la voy a dar como tal, aquí no voy a decir esta es la ley de Snell, ahí la tenéis, sino la voy a demostrar. Pero podemos también demostrar este tipo de leyes, tanto la reflexión como la refracción, a partir del principio de Fermat, ¿vale? El principio de Fermat me dice que si la luz va de un punto a otro, ¿vale? Si la luz va de un punto a otro, ¿qué camino sigue la luz? ¿Qué camino sigue la luz? Es la pregunta que estoy haciendo, cuando va de un punto a otro. Entonces vosotros podríais estar pensando, bueno, vamos a ver, ¿cómo se propaga la luz? Podríais decir, en línea recta, ¿vale? En línea recta es la distancia más corta que hay entre dos puntos, ¿vale? El principio de Fermat me podría decir que la luz se propaga en línea recta. Y eso no es verdad. La luz se propaga en línea recta si no cambiamos de medio. ¿Por qué? Porque el principio de Fermat lo que me dice, ¿vale? Esto es muy importante, un principio, algo fundamental en lo que se pueden, a partir del cual se pueden demostrar todas estas leyes, el principio de Fermat. El principio de Fermat no me dice que la luz sigue la línea recta. El principio de Fermat me dice
que la luz sigue el camino más rápido. El camino más rápido. Si siguiera el camino más corto, que sería la línea recta, eso implicaría que si la luz fuera de este punto a este punto, ¿vale? Pues seguiría este camino. Pero no sigue ese camino, ¿vale? Como el índice de refracción más pequeño, ¿vale? Un índice de refracción más pequeño implica que la velocidad de propagación de la luz es mayor en este medio que en este, ¿vale? La luz se propaga más rápido en el aire que en el agua. Entonces, imaginaros que vosotros vais de Murcia a Madrid. ¿Qué camino seguiríais? ¿El más corto? No. Muchas veces el camino más corto quizás sea seguir una carretera nacional, una carretera secundaria que va en línea recta. Vosotros lo que seguís es, durante el mayor tiempo posible, la autovía más rápida, ¿vale? Es verdad que a veces si de un punto a otro punto por una autovía tenéis que recorrer 150 kilómetros y por una nacional solo recorréis 50, pues lo mismo cogéis la nacional, porque es menos la distancia, aunque voy más lento, pero es tanto a menos la distancia que llego. Antes, pues aquí lo mismo. La luz prefiere ir desde este punto a este punto recorriendo una distancia determinada en la parte en la que vais más rápido, es decir, prefiere recorrer más distancia en la parte en la que va más rápido y menos distancia en la que va más corto, ¿vale? Tampoco prefiere recorrer mucha distancia en la que va más rápida, sino lo que sigue es el principio de Fermat. Voy a recorrer aquí la distancia que en total, ¿vale? Cuando yo diga este tiempo que tardo en recorrer esta distancia más este tiempo que tardo en recorrer esta distancia, ¿vale? Eso sea mínimo, ¿vale? Entonces, siguiendo el principio de Fermat, que me dice que la luz se propaga siempre por el camino más rápido, podemos demostrar tanto la ley de la reflexión como la ley de la refracción, ¿vale? Un principio es una premisa muy simple, que es fácil de interiorizar, de comprender, y a partir de esta premisa yo puedo demostrar otras leyes que han sido observadas, ¿vale? Experimentalmente. Esto es el principio de Fermat, una premisa muy simple que nos permite demostrar tanto la reflexión lógicamente el camino más corto es también el camino más rápido, porque no cambio de medio, ¿vale? Si yo siempre voy a la misma velocidad, el camino más rápido es la línea recta. Pero cuando tengo, digamos, distintas carreteras, a veces me interesa ir más distancia por la carretera en la que voy más rápido y menos distancia por la que voy más lento. Y eso es lo que, con esa premisa de ahí, podemos demostrar la ley de la refracción. Pero no lo hagamos así, lo vamos a hacer de otra forma, ¿vale? Con óptica geométrica. Entonces vamos a demostrar la refracción de esta forma. Vamos a tener una superficie de separación entre dos medios, ¿vale? Esto puede ser aire, donde la velocidad de propagación de la luz será V1 y esto puede ser agua, o otro medio agua. Y la velocidad de propagación será V2. Yo solo voy a saber esto. Pues voy a tener un frente de ondas, ¿vale? Un frente de ondas es, bueno, pues la luz puede venir a través de un frente de ondas, pues por ejemplo de esta forma. Este va a ser el frente de ondas. Frente de ondas que tiene una determinada longitud, ¿vale? Y ahora está llegando a esta superficie de separación, ¿vale? El frente de ondas está llegando a la superficie de separación, ¿vale? Entonces, este punto ya empieza ahora a viajar en esta parte de aquí. Como esto es V2, esta velocidad es más pequeña que la otra, ¿vale? Entonces, aquí, veamos, esto va a ser, este punto de aquí todavía le queda un tiempo para llegar a la superficie de separación, ¿vale? Le queda un tiempo, ¿vale? Y ese tiempo multiplicado por la velocidad, el tiempo que le queda para llegar multiplicado por la velocidad es lo que vale este cateto de aquí, ¿vale? Este L1 de aquí va a ser la velocidad a la que se mueve este frente de ondas por el tiempo que le queda en llegar. Pero en el tiempo que este punto se mueve de aquí a aquí, este otro punto de aquí, ¿vale? El punto que ya ha llegado, ¿vale? En el mismo tiempo que este punto termina llegando aquí, este otro de aquí recorrerá un tiempo aquí, ¿vale? Va a recorrer un cierto espacio en este tiempo, ¿vale? Pero este espacio de aquí, este L2, va a ser la velocidad que lleve este punto ya que está en el segundo medio, V2, por el tiempo, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ¿vale? Va a ser el espacio que recorre este punto en el mismo tiempo que necesita este punto para llegar a la superficie de separación, ¿vale? Entonces, cuando este punto ha llegado hasta aquí, ¿vale? Este tiempo t, el otro punto ha llegado a la superficie de separación, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es buscar una relación entre este lado de aquí y este lado de aquí, ¿vale? Esto también es un triángulo rectángulo y esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Lo único que estoy diciendo es que este punto
¿vale? Se empieza a mover en este medio con su velocidad v2 y este sigue moviéndose en el medio 1, ¿vale? Y durante un tiempo t, ese tiempo t es el tiempo que va a tardar este punto en llegar hasta aquí, ¿vale? Entonces, como ese tiempo t por la velocidad que se está moviendo este frente de ondas en este medio, la v1, pues va a ser aquí en el segundo medio, pues esta longitud de aquí será la velocidad que lleva este punto aquí por el tiempo t. De forma parecida, pues hacemos este de aquí, va a tardar un tiempo en llegar aquí y luego recorrerá otra parte del tiempo aquí, por eso salen estos triángulos, ¿vale? Estos dos triángulos. Bien, pues ahí tengo una serie de triángulos y, bueno, y tengo también una serie de normales, ¿vale? Las normales son las perpendiculares a la superficie. Voy a trazar aquí la normal y voy a trazar aquí la normal, ¿vale? Estas son las normal en esos dos puntos, normal, y esta va a ser la normal, ¿vale? Porque ahora me va a permitir, digamos, ver distintos ángulos o marcar distintos ángulos, ¿vale? Aquí voy a tener, esto va a ser el ángulo de incidencia, ¿vale? Esto de aquí está relacionado con el ángulo de incidencia y esto de aquí está relacionado con el ángulo de refracción, ¿vale? Porque es el ángulo que tiene el frente de ondas, ¿vale? El frente de ondas siempre su ángulo se mide con respecto a la normal. Cualquier punto de estos con respecto a la normal te va a dar el ángulo de refracción y aquí tendría el ángulo de incidencia, ¿vale? Entonces, pues, llamémosle ahora a esta distancia, esto va a ser AB, ¿vale? Esta distancia de aquí AB, que es el cateto, que es la tangente, perdón, la tangente, cateto, cateto y esta es la tangente. Entonces, vale, eso le va a ser la tangente. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente, mirad. Puedo llamar, como este es ángulo de refracción, esto es 90, esto de aquí sería 90 menos el ángulo de refracción, esto de aquí sería 90 menos el ángulo de incidencia, y esto de aquí lo puedo llamar Φ1, y esto de aquí lo puedo llamar Φ2, ¿vale? Son dos ángulos. Entonces podría hallar fácilmente los ángulos porque, claro, la suma de todos estos ángulos es 180, ¿vale? La suma de estos tres ángulos es 180, así que tendría 90 menos el ángulo de refracción, que es este ángulo de aquí, más este de aquí, más 90 más Φ1 igual a 180, ¿vale? Entonces el 180 se va con esto y te queda que Φ1 es igual al ángulo de refracción, ¿vale? Esto es para sacar que este ángulo de aquí es igual al ángulo de refracción y este ángulo de aquí lo puedo llamar que es igual al ángulo de incidencia, ¿vale? Por tener esos dos ángulos ahí en función del de incidencia y el de refracción. Porque mirad, ahora hago lo siguiente. ¿A qué es igual el seno de este ángulo? El seno de un ángulo es cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿vale? Entonces, el seno de este ángulo de aquí será el seno del ángulo de incidencia. Aquí es igual a cateto opuesto, que es este de aquí, que es V1 por T, partido por hipotenusa. Y la hipotenusa es la distancia AB, ¿vale? Esta distancia de aquí. ¿Y a qué es igual el seno de este ángulo de aquí? El seno de ese ángulo, que es el seno del ángulo de refracción, es igual cateto opuesto, que es V2 por T, partido por la hipotenusa, que es la distancia AB. ¿Vale? De tal forma, si os dais cuenta, si aquí despejo AB me queda que AB es igual a V1 por T partido por el seno del ángulo de incidencia, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, esto me quedaría que AB es igual a V1 por T partido por el seno de incidencia, ¿vale? Y si despejo la AB de la otra ecuación y lo igualo, pues me queda que la segunda AB es igual a V2 por T por el seno del ángulo de refracción, ¿vale? De aquí la T se va y entonces daros cuenta. Voy a multiplicar este seno, lo voy a pasar multiplicando al otro lado, voy a darle la vuelta a esta ecuación, ¿vale? A los dos lados. Esta igualdad la puedo poner como seno del ángulo de incidencia, ¿vale? Voy a hacer cierto espacio, esto ya lo habéis visto. Esto era simplemente para sacar una relación entre los ángulos. Entonces, vamos a ver, voy a borrar también esto. Voy a poner esta igualdad, pero dándole la vuelta me queda seno del ángulo de incidencia. Y aquí voy a poner 1 partido por V1, ¿vale? Es igual a 1 partido por V2 seno del ángulo de refracción, ¿vale? Ahora voy a multiplicar en ambos lados de la igualdad por la velocidad de propagación de la luz en el vacío, ¿vale? Y demos ya lo que buscaba, porque el índice de refracción se define, lo había escrito al principio, como la velocidad de propagación de la luz en el vacío partido por la velocidad de propagación en el medio, ¿vale? Este será el índice de refracción, ¿vale? Entonces, como aquí tengo la velocidad de propagación en el medio 1, pues será N1
por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo de refracción, ¿vale?